Bueno, mi nombre es Keren Dayana Díaz Mercado de la ficha 24992 y hoy le vengo a hablar sobre una tabla de frecuencia con datos agrupados. Eh, lo primero que vamos a activar la celda con más y escribimos aleatorio.enter, colocamos el rango de números que vamos a trabajar, que sería 160 a punto y coma 825. Luego escribimos más aleatorio y cerramos paréntesis. Vamos a trabajar con 200 datos. 205 datos. Fijamos nuestra tabla, la nombramos. Ahora fijamos, la nombramos. 1, 2, 3. Fijamos quieren. Luego buscamos el número total de datos, el dato máximo, el dato mínimo, el rango, el intervalo y la amplitud. Para hallar el dato, activamos celda, escribimos contar, colocamos el nombre de nuestra tabla de datos y damos enter. El dato máximo, activamos celda y escribimos más y el nombre de nuestra tabla de datos. Para el mínimo activamos celda, min y el nombre de nuestra tabla de datos. Para el intervalo colocamos 1, no. Para el rango es el dato máximo menos y el dato mínimo. Para el intervalo colocamos 1 y le sumamos 3,322. Lo multiplicamos por logaritmo a la 10 y colocamos el nombre de la base de datos. Y lo redondeamos. Para la amplitud es el rango dividido entre el intervalo. Ahora pasamos a realizar nuestra tabla de datos. Colocamos límite inferior y límite superior. Para hallar el límite inferior vamos a colocar el dato mínimo. Para los datos del límite superior seleccionamos el límite inferior, lo sumamos la amplitud, la fijamos y arrastramos la cantidad de números que salió en el intervalo. Continuamos con el límite inferior, seleccionamos el primer dato del límite superior, damos enter y arrastramos. Seguimos con la marca de clase que es X sub i, colocamos más promedio y seleccionamos el primer dato del límite inferior, punto y coma, y el primer dato del límite superior. Cerramos paréntesis, enter y arrastramos. Ahora vamos con la frecuencia absoluta de F sub i. Seleccionamos toda la celda, activamos más, escribimos frecuencia, escribimos el nombre de la base de datos, punto y coma,
seleccionamos el límite superior, cerrar paréntesis, dar control shift, entre, realizar la autosuma. Ahora seguimos con la frecuencia relativa con n sub i y n sub i porcentual. Para hallar n sub i, se selecciona el primer dato de f sub i y lo dividimos entre la autosuma de f sub i y fijamos fn, f4 y autosuma. Ahora para hallar n sub i porcentual se activa la celda más, se selecciona el primer dato de n sub i y se multiplica por 1. Dar entre, arrastramos estilo porcentual y hacemos la autosuma. Continuamos con nuestra frecuencia absoluta acumulada f sub i baja y f sub i alta. Para hallar f sub i bajas, seleccionar el primer dato de f sub i, dar entre, luego la segunda casilla, dar más, seleccionar la primera casilla, le sumamos y el segundo dato de f sub i. Ahora para hallar f sub i alta, se empieza de abajo hacia arriba y se hace el mismo procedimiento. Continuamos con frecuencia relativa acumulada, que sería n sub i baja, n sub i alta, n sub i baja porcentual y n sub i alta porcentual. Para hallar n sub i baja, seleccionamos el primer dato de n sub i y en la segunda casilla activamos celda, seleccionamos el dato de arriba y sumarlo con el segundo dato de n sub i y desplegar. Para hallar n sub i alta se empieza de abajo hacia arriba y se hace el mismo procedimiento. Para hallar n sub i baja porcentual, se selecciona el primer dato de n sub i porcentual y luego en la siguiente casilla activamos la celda, seleccionamos el dato de arriba, lo sumamos con el segundo dato de n sub i porcentual y desplegamos. Para hallar n sub i alta, se empieza de abajo hacia arriba y se hace el mismo procedimiento. Continuamos con las medidas centrales de x sub i por f sub i. Se selecciona el primer resultado de x sub i y se multiplica por el primer resultado de f sub i, desplegamos y hacemos la autosuma. Ahora podemos encontrar las medidas centrales, la media y la posición. Para hallar la media, activo celda, tomo el resultado de x sub i por f sub i, lo divido y abro paréntesis entre la cantidad de datos y restamos menos 1. Cierro paréntesis. Para hallar la posición, activamos celda, abro paréntesis y colocamos el número de datos y le sumamos 1, cerramos paréntesis entre 2. Luego podemos encontrar la posición de la mediana en la frecuencia absoluta acumulada a la baja con base al número de la posición, siendo este un poco mayor que este. Luego de la misma mediana que elegí, voy a hacer la fórmula E.
Para hallar la mediana, activamos celda, seleccionamos el límite inferior, más abrimos paréntesis 2 veces, el resultado de la posición, luego se resta la frecuencia absoluta acumulada anterior, cerramos paréntesis, divido entre la frecuencia absoluta y cerramos paréntesis. Lo multiplicamos por la amplitud. Para realizar la moda, primero debemos elegir el número más alto de la frecuencia absoluta y elegir esa sección como moda. Para hallar la moda, activamos la celda límite inferior más, abrimos 2 veces paréntesis, la frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior, cerramos paréntesis, entre, abrimos paréntesis 2 veces, la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, voy a repetir nuevamente. Para hallar la moda, activamos la celda límite inferior más, abrimos 2 veces, paréntesis, la frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior. Cerramos paréntesis, enter. Abrimos paréntesis 2 veces, la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis, la frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta siguiente, cerramos paréntesis, 3 veces, lo multiplicamos por la amplitud. Luego seguimos con la medida de dispersión, abrimos paréntesis, x sub i menos mu, cerramos paréntesis, a la 2 por f sub i. Activamos celda, potencia, abrimos paréntesis, el primer resultado de x sub i menos la media fijada, punto y coma, 2, cerramos paréntesis, por el primer f sub g y se hace la autosuma. Luego hacemos la varianza que la encontramos activando celda y colocamos el resultado de la autosuma que acabamos de hacer. Lo dividimos, abrimos paréntesis y colocamos el total de datos menos 1, cerramos paréntesis y enter. Seguimos con la desviación estándar. Activamos celda, colocamos raíz y colocamos el resultado de la varianza. Cierro paréntesis y enter. Ahora seguimos con la otra medida de dispersión, que es x sub i menos mu por f sub i. Para encontrar, activamos celda, ABC, abrimos paréntesis, el primer resultado de x sub i menos la media fijada. Cerramos paréntesis,
por el primer resultado de f sub i y se hace la autosuma. Luego seguimos con la desviación media. Para hallar activamos la celda y seleccionamos el resultado de x sub i menos mu por dividido total de datos Ahora vamos a hallar el coeficiente de variación porcentual. Digamos celda, abrimos paréntesis, seleccionamos el resultado de desviación estándar entre la media. Cerramos paréntesis por 1. Bueno, ahora vamos a hallar las medidas de posición. Y como es mayor de 30, es heterogénea. Bueno, lo primero que debemos hacer es buscar las posiciones de cada cuartil, decil y percentil. Hallaremos la posición del cuartil 3. Primero activamos celda, más 3, lo multiplicamos, abrimos paréntesis, seleccionamos número más 1, cerramos paréntesis, lo dividimos entre 4 y nos da la posición. Ahora el decil 1, ahora el decil 4. Para esta activamos celda más 4, abrimos paréntesis, multiplicamos, abrimos paréntesis, número de datos más 4, más 1, perdón. Cerramos paréntesis y lo dividimos entre 10. Ahora activamos la celda 70 más 70, abrimos paréntesis, abrimos paréntesis, el total de datos más 1, cerramos paréntesis, dividido entre 100, ahí nos da la posición. Ahora buscamos dónde están todas las posiciones y si nos aparece elegimos el número más próximo, el número más próximo.
Después de haber encontrado las posiciones, pasamos a hallar el cuartil, que sería activar celda, límite inferior, más abrimos dos veces paréntesis, la posición menos, frecuencia acumulada baja, anterior, cerramos paréntesis, enter, abrimos paréntesis, frecuencia absoluta acumulada baja del intervalo menos frecuencia absoluta acumulada anterior. Cerramos paréntesis dos veces por amplitud. Y luego comprobamos de que el límite inferior y límite superior se encuentre en nuestro cuartil. Ahora hallamos el decir, activamos celda, límite inferior, más, abrimos paréntesis dos veces, la posición menos frecuencia acumulada baja, anterior, cerramos paréntesis, entre, abrimos paréntesis, frecuencia absoluta acumulada baja del intervalo, menos frecuencia absoluta acumulada anterior. Cerramos paréntesis dos veces por amplitud. Y luego comprobamos de que el límite inferior y límite superior se encuentre en nuestro deseo. Ahora hallamos el percentil. Llevamos celda, límite inferior, más, abrimos paréntesis dos veces, la posición menos frecuencia acumulada baja, anterior, cerramos paréntesis, enter, enter, abrimos paréntesis, frecuencia absoluta acumulada baja del intervalo menos frecuencia absoluta acumulada anterior, cerramos paréntesis dos veces por amplitud. Y luego luego comprobamos de que el límite inferior y el límite superior se encuentran en nuestro percentil. Eso sería todo. Muchas gracias.